Muy buenos días. Reciban todos ustedes. Yo muy contento de estar compartiendo esta mañana con ustedes desde Costa Rica. Mi nombre es Luis Adrián Salazar. Tal vez ahí había un pequeño fallo en la presentación del colega. Ya yo dejé de trabajar hace mucho tiempo con Tecapro. Yo me dedico a consultor internacional, trabajo para organismos internacionales, asesoro empresas de alta tecnología en temas de telecomunicaciones, en temas de blockchain, inteligencia artificial, en todo lo que tiene que ver con desarrollo de capacidades. Además de eso, soy profesor universitario, soy profesor de dos universidades, asesoro también pues algunos organismos en temas de como la Agencia de Cooperación Alemana, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Tuve la oportunidad muy joven, tenía 27 años en aquel momento, cuando me nombraron viceministro de Ciencia y Tecnología en Costa Rica, y durante ese tiempo, pues tuve la oportunidad de empezar a conocer el año 2003, empezar a conocer el tema de lo que era la gestión de política pública en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Luego me salí, me fui para el sector privado, donde estuve pues varios años en un que hizo en aquel momento el que fue presidente de Costa Rica, don Carlos Alvarado. Me invitó, a pesar de no ser de su partido, a par dentro de un gobierno de unidad nacional, donde estuve 2 años como ministro de Ciencia, Tecnología y con una variante gigante, donde pues estamos hablando que en el tema de telecomunicaciones entra todo lo que tiene que ver con radio, con televisión, adicionalmente con todos los operadores de fibra óptica, todos los operadores de telefonía celular, etcétera. En el 2020 pues renuncié a mi posición por una diferencia ideológica que tuve con el señor presidente, aquí quien le tengo todo el respeto y el cariño. Y a partir de entonces me he dedicado a trabajar como consultor. Además de eso, pues tengo me gusta mucho participar en medios, pues pudiendo brindar opinión acerca de algunos temas. Y entonces cuando el doctor Fernando Sánchez, quien es el rector de la Costa Rica, una persona altamente admirada en este país y a quien le tengo un enorme y gran aprecio y además de eso amistad y cariño, todo de este evento, y pues claramente yo muy entusiasmado y muy entusiasmado porque hay algunos elementos que yo quisiera conversar hoy. Y es que entonces, a veces nosotros hablamos, el otro día vi una publicación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el ente de las Naciones Unidas, que se encarga de todo el proceso de desarrollo del tema de telecomunicaciones, tanto a nivel de contenidos como a nivel de infraestructura, etcétera. Y entonces, había un post que decía que ya el 60% de la población mundial tiene acceso a Internet, y eso se hace sentir muy bien, pero significa que hay un 40% que todavía no tiene acceso a Internet. Y entonces, cuando nosotros estamos en un mundo en donde las tecnologías digitales representan la capacidad de desarrollo de la economía digital y del conocimiento, esto es un tema que nos debe llamar la atención y que nos debe generar un poco de preocupación. Me excuso un poco de la garganta nada más, porque es que hoy es el último día que estoy ¿cómo se llama? Aislamiento porque tenía COVID. Entonces ando un poquillo ronco de la garganta. Pero entonces, cuando tenemos nosotros todos estos elementos y vemos que qué es lo que está sucediendo en el mundo, qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son los retos de la humanidad y cuáles son muchos de los retos donde los gobiernos en muchas ocasiones dicen que se presta atención, sin embargo no es la requerida, o sea, no es la requerida. ¿Por qué?
porque resulta que para todo mundo es importante la tecnología, pero para muy pocas personas es prioritario. Y ahí las cosas cambian, porque la capacidad que nosotros tengamos de generar políticas públicas, ¿y qué son políticas públicas? Decisiones país que vayan enfocadas al desarrollo de la posibilidad de otorgar capacidades a todas las personas. Y entonces empecemos a analizar un poquito cómo es que ha pasado la historia en los últimos años. Obviamente, yo tengo un punto de vista en el cual ciertamente la ciencia ha venido generando posibilidades a los seres humanos para que nosotros podamos llegar y tener mayores capacidades productivas. Y entonces, alrededor del año 1700 algo, y pues se inventa la máquina de vapor, y esto permite entonces que nosotros industrialmente tengamos algunas posibilidades que no gozábamos hasta ese momento. Y esa es la primera revolución industrial. Pasan los años y entonces ya no es las máquinas a vapor, sino que es la electricidad. Y entonces con la electricidad lo que se hace es que entonces ya las cadenas de ensamblaje, las cadenas de producción son mucho más eficientes y entonces se empiezan a poder habilitar que las industrias tengan mayor capacidad productiva. Ya a finales de los 1969, 1970, etcétera, las computadoras y el poder computacional empieza a estar presente, pero un poder computacional muy operativo, ¿verdad? O sea, no un poder computacional inteligente como el que actualmente tenemos. Y esa era la tercera revolución industrial. Cuando llega el año 2015 o 2016, en el cero del Foro Económico Mundial, se empieza a hablar de la cuarta revolución industrial. Y es una revolución industrial en donde ya no es el músculo humano lo que se ve potenciado con la tecnología, sino es la capacidad de pensamiento y el crecimiento desde el punto de vista de la capacidad intelectual humana, de poder llegar y darle más músculo al conocimiento. Y entonces, teniendo esta realidad, vemos un proceso que para mí es un proceso inequívocamente el que nosotros debemos seguir. Todos los seres humanos, no importa en dónde, no importa en dónde, nacemos, tenemos talento. Algunos tendrán talento para una cosa, otros para otra. Pero resulta que ese talento individual debe traducirse en un conocimiento colectivo. Y ese conocimiento colectivo, nosotros únicamente lo podemos llevar si ese talento, a través de la educación robusta, con contenidos adecuados, nos permite y nos brinda la oportunidad de transformar ese talento en conocimiento. Y una vez que ese conocimiento está, entonces nosotros como seres humanos tenemos algunas opciones. ¿Y cuáles son esas opciones que nosotros tenemos? Obviamente generar mayor inversión extranjera directa, o sea, que vengan más empresas a los países, empresas de alta tecnología. Costa Rica, por ejemplo, tiene dentro de sus mayores exportaciones el tema de dispositivos médicos, eso es muy importante, o sea, todo lo que son dispositivos para temas cardíacos, implantes mamarios, etcétera. Y entonces empezamos a darle vuelta a la economía y que empezamos a crear una economía del conocimiento. Y cuando eso ocurre, tenemos mayor bienestar. Y cuando hay mayor bienestar, pues obviamente todo debe estar centrado en un balance entre el bienestar humano, que los seres humanos estén mejor, y obviamente que las empresas tengan poder y capacidad de desarrollo. Ya los gobiernos están cansados, ya los gobiernos en el sentido de que ya no hay que crear más instituciones, es más, hay que cerrar un montón de instituciones en un montón de países que no sirven para nada. Pero resulta que esa capacidad de ser emprendedor, de poder llegar y construir empresa a partir del conocimiento humano es fundamental. Y entonces, obviamente, el ser humano se ve en el centro de todo esto. Y claramente, entonces, aparecen algunas tecnologías, una disrupción. Una muy famosa persona a nivel global costarricense que se llama Cristiana Figueres en su último libro, una gran defensora, ella fue ella estuvo como secretaria cuando se firmó el Acuerdo de París, eh, habla en su último libro
de que no hay puntos de inflexión lineal, y eso es cierto. O sea, cuando hay un punto de inflexión, algo ocurre y se disparan las cosas. Entonces, bajo esas circunstancias, para mí hay tres tecnologías, digamos que casi cuatro, que son las que van a llevar el desarrollo a partir del cual nosotros vamos a ser productivamente más capaces, pero además de eso que genera riesgo. ¿Cuáles son? 5G, o sea, comunicaciones celulares 5G, inteligencia artificial, ciberseguridad y la parte de poder computacional. Y yo poder computacional lo menciono de una forma muy abierta, porque ahí yo puedo meter todo lo que tiene que ver con cloud, con computación en la nube, todo lo que tiene que ver con computación cuántica, etcétera. Las cosas ya no son como antes. Las cosas ya no funcionan a partir del simple y sencillamente el hecho de decir que esto es una realidad o que esto es una verdad. Porque cuando nosotros estamos frente a unos estudiantes, como en mi caso en las universidades, y yo le digo a los estudiantes, mire, nosotros en este momento estamos diseñando un modelo para la gestión tecnológica que se llama tal. En el momento que yo diga eso, todos mis estudiantes están evaluando lo que yo estoy haciendo porque todos tienen un celular en la mano. Entonces, el conocimiento ciertamente es muchísimo más pluralizado que antes, pero ineludiblemente eso lleva riesgos y además de eso lleva responsabilidades. ¿Y cuáles son las mayores responsabilidades? Obviamente temas de ciberseguridad. En este momento en Costa Rica hemos sufrido en los 2 últimos meses un ciberataque que ha dejado fuera de funcionamiento al Ministerio de Hacienda, en parte a la Caja Costarricense del Seguro Social, y conste que en Costa Rica se había venido avanzando, somos un país de la OCDE, tenemos una estrategia de transformación digital, hay un grupo, un clúster de ciberseguridad donde hay empresa privada, donde hay academia, está el gobierno, etcétera, pero cada vez los temas tienen mucho mayor peso. Mire, dentro de la invasión que se da por parte de Rusia a Ucrania, invasión que yo desde todo punto de vista condeno, reprocho y estoy absolutamente en contra de los objetivos expansionistas de Vladimir Putin, resulta que entonces cuando tenemos una situación de esas, lo primero que ocurre es un ataque cibernético. El 24 de febrero empezó la guerra y el 23 de febrero, en la noche, los equipos de inteligencia se dan cuenta que hay un virus, para ponerlo en términos, que está dirigido a borrar los diferentes objetivos militares en Ucrania. Claramente eso tiene una consecuencia que a Vladimir Putin tampoco le interesa, que es matar. Pero resulta que cuando llega y ocurre una situación de esas, entonces ya no solamente estamos hablando de que pueden borrar un sistema que salga y que haya un sistema de información que no funcione. No, estamos hablando de distribución eléctrica, estamos hablando, o de distribución de energía, estamos hablando de salud, estamos hablando de aeropuertos, estamos hablando de todo un sistema donde nosotros cada vez tenemos una frontera más delgada entre la parte digital y la parte física. Y tenemos que recordar algo. Todo lo que nosotros hagamos en el mundo digital tiene repercusiones en el mundo físico. Saliéndonos un momento del tema y solo para poner un ejemplo, la desinformación, o pongámoslo de esta manera, los chismes digitales causan un gran... Si yo, por ejemplo, publico una publicación de mensajes muy grande, entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener todo este mundo digital, donde cada vez existen más y más y más y más macrodatos, está supeditado a un uso humano racional y adicionalmente a eso, lo más equitativo e igualitario con los seres humanos. Entonces, dicho esto, tenemos tecnologías que están cambiando el mundo. Tenemos riesgos que nos enfrentamos en el mundo digital. ¿Qué debemos hacer
para lograr mayor equidad, para lograr mayor igualdad, para lograr que ese talento individual se convierta en conocimiento colectivo y que a su vez permita que apunte al bienestar humano. Sin duda alguna, debemos dejar de hablar tanto, porque nosotros en muchas ocasiones nos hemos hecho expertos en hacer diagnósticos, en hacer evaluaciones, y al votar somos pésimos. Yo creo que la articulación es fundamental entre las instituciones y generar un plan de acción que tenga resultados a corto, mediano y largo plazo, que gane músculo, que tenga esa posibilidad y luchar por las que más lo necesitan. Porque nosotros no hacemos nada teniendo un seminario como este, si cuando terminamos el seminario todos aprendemos mucho, qué bonito y ahí se acabó. No, las cosas en el mundo digital y la realidad actual, en donde cada vez más hay inteligencia, a mí no me da miedo porque sinceramente mucha gente dice, mira, es que la inteligencia artificial puede llegar a pensar por sí misma. Sí, claro que sí va a pasar eso. Y que se van a perder empleos, claro que sí que va a pasar eso. Y que cada vez las personas tienen mayor cantidad de información que a veces no saben manejar, claro que sí va a ocurrir eso. Pero no lo vamos a evitar. Entonces, cuando una situación se da sobre estos ejes de funcionamiento, ¿qué nos queda a nosotros? El poder llegar y transformarlo en oportunidades. Hay cientos de organismos multilaterales, o sea, organismos internacionales, etcétera, que están buscando, porque resulta que ahora la tecnología no es un tema de comunicarnos, no es un tema de hacer un Zoom, no es un tema de hacer una llamada. La tecnología permite mejorar temas en educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de eso, permite ser mucho más productivos en temas agropecuarios, pesca, pequeños y medianos agricultores, etcétera, y etcétera. O sea, tenemos todo un modelo en donde tecnologías que están llegando, que están avanzando muy fuertemente y que en este momento estamos en un tema donde necesitamos adoptarlas lo más rápidamente, puede crearse una brecha que después sea irreversible. ¿Por qué? Porque antes uno podía tomar más decisiones o podía tomar más tiempo para tomar decisiones para implementar tecnología, pero en este momento no. En este momento avanza tan rápido la tecnología que podría darse la situación que dentro de 2 o 3 años, aunque tengamos el dinero, aunque tengamos las personas, no vamos a poder reducir esa brecha porque tenemos en contra el tiempo. Entonces, ¿qué es muy importante en este momento? Que trabajemos en conjunto, que hagamos un plan estratégico, que de un seminario como este salga la iniciativa de buscar recursos y generar un plan donde digamos, mire, nosotros vamos a apoyar y con la empresa privada nos vamos a sustentar para poder llegar y disminuir la brecha digital en 2 puntos, para llevar más capacidad de capacitación para nuevos empleos a las zonas más deprimidas, para lograr que todos estos elementos que a veces nos deshumanizan, poder llegar y cambiarlos y potenciarlos desde un punto de vista donde el ser humano sea el centro de todo. Cuando ustedes ven los principios de inteligencia artificial de la OCDE, el ser humano es el centro de todo. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros no podemos dejar a nadie atrás, pero el no dejar a nadie atrás no significa un tema de que lo digamos, es un tema que lo hagamos. Es un tema que usemos todos los espacios posibles para que la gente tenga la posibilidad de educarse de las casas. Hemos visto, mire, en Costa Rica se quedó al descubierto. O sea, Costa Rica tiene un índice de penetración celular espectacular, de los mejores del mundo. Por cada costarricense existe aproximadamente 1.6 líneas de teléfono celular. Un 97% de la población tiene acceso a Internet por medio del celular. Eso es muy bueno, pero estamos muy lejos en la parte de fibra óptica. Y entonces, para poder estudiar se ocupa fibra óptica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en este momento tenemos? Todo un deseo, toda una capacidad, un poder, una inyección de voluntad para poder generar
un plan de trabajo para poder buscar recursos para que las cosas sucedan y sucedan bien. No es justo que países en América Latina tengan personas que en este momento nunca han usado un celular, que personas en América Latina tengan en este momento que nunca han entrado a Internet. Y claramente hay personas que entonces aquí empezamos en un tema donde entra también la parte humana y entonces donde decimos, ok, hay personas que tampoco comen, claramente. Y ese es un tema que tenemos que nosotros trabajar. Pero si nosotros lo hacemos bien, la tecnología no solamente nos va a ayudar a conectarnos, nos va a ayudar a bajar la pobreza, nos va a ayudar a poder conseguir mejores trabajos, nos va a ayudar a poder ser mejores personas, nos va a poder ayudar a trabajar de manera colaborativa. Cada vez antes, pues, para poder tener acceso en una zona recóndita del Amazonas, pues era muy complejo llevar internet. Ahora se puede llevar satelital de una manera fácil. Entonces, cuando vemos esto, tenemos todo para que las cosas sucedan. Y hay que hacerlo con fuerza, hay que hacerlo con inyección. Mire, yo una y mil veces felicito a las personas que están organizando este evento, porque está América Latina unida, porque hay gente que quiere hacer las cosas. Ahora, pasemos a un plan. Todas esas ideas que hemos trabajado hoy, que hemos trabajado durante esta semana, que ustedes han venido aprendiendo, la transformemos en realidades que mejoren la vida de las personas, que sean cada vez mejores y que además de eso tengan la posibilidad de adentrarse a un mundo, porque digitalizado no significa deshumanizado. Deshumanizado es no dar capacidad en un mundo donde ya cambió. Y veo que hay muchas preguntas. Ya voy a ir contando preguntas porque creo que muchísimo. Pero lo más importante de todo es que nosotros tenemos que crear un modelo en donde podamos diseñar, en donde podamos crear, podamos comunicar, en donde podamos evaluar y en donde podamos crecer. Ya no es un círculo virtuoso. El círculo virtuoso al mismo punto de llegada, de inicio. Es una espiral de crecimiento en donde cada vez vayamos haciendo más grande el diámetro de conocimiento a partir del cual iniciamos, ese radio, ese punto central de ese círculo, para que podamos ir creciendo y dando más y mejores condiciones de vida a las personas. Entonces, en este instante, tenemos una casa común, como se menciona en la encíclica y como se menciona y debemos proteger la biodiversidad, las emisiones de carbono, etcétera. Pero de la misma manera y con igual importancia, tenemos que darle esas capacidades a las personas y a los seres humanos para que puedan desarrollarse en un mundo cada vez más conectado. Y yo creo que vamos a encontrar muchas buenas posibilidades para poder generar empresa, para poder dar educación, para poder llegar y cambiar paradigmas que hasta este momento hemos vivido. Con fuerza, creyendo en lo que hacemos, con un plan claro de dónde podamos ir, participando en todos los foros posibles, llevando el mensaje de que ocupamos trabajar en conjunto. Y yo creo que con un grupo tan hermoso como el que está hoy, podemos hacerlo. Entonces, yo quisiera, porque veo muchísimas preguntas, yo quisiera que si ustedes gustan, podemos ir haciendo algunas preguntas